Hola, vamos a resolver el siguiente ejercicio de la temática de razones o proporciones para el examen de admisión de la Universidad de Antioquia. Dice que en un examen aprobaron 2/3 de los niños y 3/4 de las niñas. Además, el examen lo aprobaron el mismo número de niños que de niñas. El mínimo número posible de estudiantes en la clase es... Muy bien. Entonces empecemos a sacar los datos. Lo primero es quienes aprobaron, ¿cierto? Entonces aprobaron las 2/3 del número de los niños, ¿sí? Y aprobaron también entonces las 3/4 digamos que son los niños, ¿sí? Entonces vamos a quitarle la ñ, vamos a dejar que las niñas tengan la ñ, ¿sí? Porque igual pues son diferentes grupos, ¿sí? 2/3 de los niños más 3/4 de las niñas. Bien, entonces nos están preguntando, bueno, algo que nos están dando una restricción adicional, nos están diciendo que estas dos cantidades, ¿cierto? Van a tener que ser iguales, ¿sí? 2/3 de los niños van a tener que ser iguales a 3/4 de las niñas. Sabemos que probablemente, pues como no son la misma cantidad, o sea, esto no es el mismo fraccionario, los niños y las niñas no son la misma cantidad, ¿sí? En total, pues en total no son la misma cantidad. Entonces lo que podemos hacer es trabajar con esto. Nosotros sabemos que el total va a ser igual a los niños más las niñas. ¿Sí? Ese va a ser el total de estudiantes. Pero también conocemos que 2/3 de los niños son iguales a 3/4 de las niñas. ¿Por qué? Porque nos dijeron que la cantidad de estudiantes que aprobaron eran iguales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar uno en términos del otro. Por ejemplo, los niños van a ser iguales a ¿qué? A 3/4 de las niñas y este fraccionario lo mandamos entonces para acá. El 3 que estaba dividiendo pasa a multiplicar, el 2 que estaba multiplicando pasa a dividir. Entonces esto lo multiplicamos por 3 medios. O sea que los niños nos quedan que son iguales. 3 por 3 es 9 y 4 por 2 8 a 9 octavos de las niñas. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros ya tenemos esta expresión, donde hay un valor que ya depende del otro, ¿cierto? Que ya todo nos queda en términos de las niñas, nosotros fácilmente le podríamos dar un valor a niñas. Niñas tiene que ser un valor que sea múltiplo de 8. ¿Por qué? Porque mire que el 8 está dividiendo. Entonces una de las estrategias es darle un valor que sea un múltiplo. Pero ¿cuál le debemos dar? Como este número de niñas tiene que ser divisible por 4 y por 8, entonces que sea divisible realmente pues por 8. ¿Sí? Entonces le debemos dar el mínimo valor posible porque nos están preguntando el mínimo valor posible. Entonces el mínimo valor posible para las niñas tiene que ser 8. ¿Por qué? Porque si usted se ve aquí, estos son los niños, ¿sí? Aquí qué pena. Estos son niños, ¿sí? No tienen el palito. Entonces los niños van a tener entonces va a ser divisible por 8 porque van a depender de las niñas. Tiene que ser entonces las niñas un número divisible de manera exacta por 8 porque si no nos va a dar, por ejemplo, que tenemos 9.5 niños y eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar el valor mínimo que puede tener las niñas, que sería 8 para que sea divisible por 8. Entonces, ¿cómo me quedarían? Los niños son iguales a 9 octavos de las niñas, que en este caso son 8. Miren que qué pasa, lo que hacemos aquí es eliminar, eliminamos este 8 con este 8 y entonces nos queda que el número de niños, bueno de niños, perdón, es igual a 9. Los niños serían 9, pero ya habíamos dicho que las niñas, pues, ¿eran cuántas? Eran 8. ¿Sí? Esta fue la suposición que hicimos, que las niñas eran 8 porque de hecho es el valor mínimo que pueden tener, ¿sí? Para que esto sea un número divisible de manera exacta por 8, ¿sí? Esto tiene que ser entonces un 8, el valor mínimo. Entonces me están preguntando que cuál es el mínimo número posible de estudiantes. Entonces, el mínimo número es cuando las niñas son 8 y los niños son 9. Y 8 más 9 pues me da 17. O sea que el mínimo valor posible para esos estudiantes, de manera que se cumpla estas condiciones, ¿sí? Esto, entonces sería 17 y por lo tanto esa sería la respuesta correcta.